Amán, la capital de Jordania, es una ciudad que hunde sus raíces en el 8500 antes de nuestra era. La conquistaron los asirios, los persas y los griegos. Estos últimos la llamaron Filadelfia en el siglo I a.C. Después fue conquistada por los romanos y se convirtió en una decápolis, una liga de 10 ciudades de cultura greco-romana en Oriente Medio. Amán fue llamada Rabat Amón por los amonitas en el siglo VIII a.C. y son presentados en las escrituras como un pueblo pagano que en diversas ocasiones se opusieron y enfrentaron militarmente al pueblo de Israel. ¿Pero quiénes eran los amonitas? El conocimiento que existe sobre la cultura amonita es más bien dependiente de otras culturas más avanzadas o de culturas más famosas del antiguo cercano oriente. Los amonitas tuvieron en términos generales una vida pastoril, muy dependiente de la agricultura y la ganadería. Eran un pueblo semita, es decir, su idioma estaba muy relacionado con el idioma hebreo y el idioma moabita. Tuvieron mucha relación con los israelitas, pero a pesar de dicha relación, por lo general, se contaban más como enemigos que como amigos. Tienen una historia muy particular. Lot, el sobrino de Abraham, fue el progenitor de los amonitas. Después que Abraham y Lot se separaran en Génesis 13, Lot se estableció en la ciudad de Sodoma. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra a causa de su iniquidad, Lot y sus hijas huyeron a las montañas en el extremo sur del Mar Muerto, refugiándose en una cueva que hasta nuestros días podemos visitar sobre la carretera que va del Mar Muerto a Acaba. Pensando que eran los únicos que quedaban en la tierra, las hijas de Lot dieron a beber vino a su padre y tuvieron relaciones de incesto con él para tener hijos. Esto según Génesis capítulo 19 del versículo 30 al 38. La hija mayor tuvo un hijo llamado Moab, que significa del padre, y la hija menor dio a luz a Ben-Amí, que significa hijo de mi pueblo. Los amonitas, descendientes de Ben-Amí, eran un pueblo nómada que vivió en el territorio de la actual Jordania, y en el nombre de la ciudad capital, Amán, refleja el nombre de sus antiguos habitantes. La principal fuente de conocimiento sobre los amonitas proviene de sus enemigos, los israelitas, y deben entenderse como escrita desde un punto de vista que a menudo es hostil. Los registros de otras fuentes del Oriente Medio son escasos. Los propios amonitas dejaron pocos o ningún registro que arroje información sobre su historicidad. Las fronteras del territorio amonita no están definidas uniformemente en el Antiguo Testamento y sin duda fluctuaron como resultado de la guerra a lo largo de los siglos. Fue y es una tierra de muchos conflictos bélicos. En la época de los jueces, los amonitas e israelitas participaron en varias batallas. Los primeros, los amonitas, se caracterizaron por los escritores bíblicos como uno de los instrumentos de Dios para castigar a Israel por sus pecados. Después de sufrir derrotas militares en tiempos de Saúl y David, los amonitas se convirtieron en vasallos, guiados o sirvientes de Judá e Israel. Un dato muy interesante de Amán es que mientras David permanecía en Jerusalén codiciando a Betsabé, Joab dirigió al ejército israelita contra las fuerzas amonitas en Rabat Amón. Fue aquí donde el comandante israelita Urías, el hitita, esposo de Betsabé, fue infamemente asesinado por la traición de David. Joab asedió la ciudad y finalmente tomó su ciudadela, invitando a David a unirse a la batalla en el último momento y tomar el crédito por provocar la caída de la ciudad. David, al ser tomada la ciudadela, se lanza al ataque de la ciudadela superior, que es donde está el templo de Milcom. Este templo, según los historiadores, es a donde actualmente están las ruinas del templo de Hércules, en la ahora conocida ciudadela de Amán. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 28 al 30, dice que David tomó de la cabeza de Milcom, o sea, Moloc, que era la deidad principal de los amonitas, la corona que pesaba 1 talento de oro, esto es aproximadamente 34 kilos. Esta tenía una piedra preciosa engarzada y fue puesta sobre la cabeza de David. Los amonitas eran un pueblo pagano
que adoraba a los dioses Milcom, Moloc. Dios mandó a los israelitas a no casarse con estos paganos, porque los matrimonios mixtos conducirían a los israelitas a adorar a dioses falsos. El rey Salomón, hijo de David, desobedeció y se casó con muchas mujeres paganas, pero su esposa principal, Naama, una princesa amonita. Ella se convirtió en la madre de Roboam, lo que implica que todos los reyes davídicos tenían sangre amonita. Como Dios lo había advertido, él fue arrastrado a la idolatría. Salomón quiso honrar a su esposa pagana, pues como ya mencionamos, era la madre de su heredero. Salomón levantó un altar para el dios amonita Moloc, un acto que lo perdió del apoyo del sacerdocio de Jerusalén. Moloc fue un dios de fuego, con el rostro de un ternero. Tenía los brazos extendidos al rojo vivo para recibir a los bebés que fueron sacrificados a él. Así como su dios, los amonitas eran crueles. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 11, versículo 2. Cuando Naas amonita se le pidieron las condiciones de una alianza, él propuso sacar el ojo derecho de cada varón israelita. En Amós capítulo 1, versículo 13, dice que los amonitas abrían a las mujeres que estaban encintas en los territorios conquistados. Al final, después de ser conquistados varias veces, la última mención de los amonitas como pueblo separado fue en el segundo siglo por Justino Mártir, quien dijo que eran muy numerosos. En algún momento del periodo romano, parece que los amonitas habían sido absorbidos en la sociedad árabe. Por último, en el siglo I a.C., Filadelfia, Rabat Amón, cayó bajo el control romano y fue agrupada en la Decápolis, una alianza de 10 ciudades, estados libres de cultura grecorromana en Oriente Medio, que profesaban lealtad incondicional a Roma. Jordania cuenta con 6 de las 10 Decápolis y Jerash es la mejor conservada de Oriente Medio y se localiza a 40 minutos de donde nosotros vivimos y a un poco más de una hora de la capital. En 324 después de Cristo, el cristianismo fue impuesto como religión imperial y Filadelfia se convirtió en sede episcopal. Durante el Imperio Bizantino, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano Oriental, la ciudad fue el lugar de residencia de un obispo cristiano y se construyeron 2 templos. A principios del siglo VII, que son los 601 después de Cristo, el Islam se extendía desde la península arábiga hacia el norte y hacia el 635 después de Cristo ya había llegado al Medio Oriente. La ciudad retomó su nombre semítico original de Amón, o como se llama hoy en día, Amán, y de ahí en adelante se convirtió en un pueblo musulmán. Pasó de ser una tierra idólatra a ser cristianos por decreto real y al final conquistados por los musulmanes. Por favor, le invitamos a orar por esta tierra para que Jesucristo sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos la familia Calderón Hernández, sus enviados en el Medio Oriente. Gracias por escucharnos.